A ver, detengámonos a pensar en algo por un segundo. No en qué pensamos, sino en cómo lo hacemos. El crítico cultural Neil Postman dedicó su vida a una idea que, la verdad, es bastante radical. Que la forma de nuestros medios de comunicación, ya sea un libro, la tele o nuestro celular, moldea casi en secreto nuestra idea de lo que es la verdad. Vamos a desglosar esta idea porque una vez que la entendemos, lo cambia todo. Para empezar, Postman nos pone sobre la mesa dos futuros posibles, dos pesadillas muy distintas. Por un lado, tenemos a George Orwell y su 1984, ¿no? Un mundo donde un poder externo nos controla con dolor, con vigilancia, con censura. Pero, por otro lado, está Aldous Huxley y Un mundo feliz, donde la cosa es más sutil. Ahí no hace falta un gran hermano que nos vigile, porque nosotros mismos hemos aprendido a amar nuestra propia opresión, ahogados en un océano de distracciones y placeres. O sea, Orwell le tenía miedo a que nos prohibieran los libros, Huxley, en cambio, le tenía miedo a que llegara un día en que no hiciera falta prohibirlos porque simplemente a nadie le interesaría leer. Y acá es donde Postman da el golpe. Él decía que en su época, la de la televisión, la profecía que se estaba haciendo realidad no era la de Orwell, era la de Huxley. Que no nos estaban controlando con el miedo a lo que odiamos, sino que nos estaban seduciendo con lo que amamos, el entretenimiento sin fin. Ok, para poder entender eso a fondo, Postman nos presenta su idea más potente. El problema no es tanto el contenido, los mensajes que vemos. El problema es el medio en sí mismo. La forma en que recibimos la información es en realidad una metáfora que, sin que nos demos cuenta, va moldeando cómo percibimos el mundo. A ver, esta es la idea central, y es potentísima. No se trata de que alguien nos prohíba decir ciertas cosas. Es que el propio medio, el aparato, el formato, hace que algunas ideas sean sencillamente imposibles de expresar de manera seria o profunda. Es como que el envase le pone límites a lo que puede contener. Y los ejemplos que da son, bueno, clarísimos. Con señales de humo, podés avisar que viene un enemigo, pero no podés ponerte a debatir sobre la existencia de Dios. La forma no te lo permite. El telégrafo, por su parte, con esa velocidad que trajo, inventó la noticia del día, pedacitos de información que llegaban de todas partes del mundo, pero totalmente desconectados, sin contexto. Y la televisión, bueno, la tele le da prioridad absoluta a la imagen. Por eso, decía Postman, la apariencia de un político se vuelve mucho más importante que sus ideas. ¿No suena un poquito familiar todo esto? Entonces, cuando Postman habla de un medio metáfora, no está hablando solo de un aparato. Pensemos en el reloj, no solo mide las horas. Nos enseña a pensar en el tiempo como una serie de pedacitos iguales, matemáticos, totalmente separado de los ritmos del sol o las estaciones. O el alfabeto, que no solo escribe lo que decimos, sino que congela el pensamiento, permite analizarlo y así da a luz a cosas como la lógica y la ciencia. Cada medio, en el fondo, nos propone una nueva forma de ver la realidad. Y esto nos lleva directamente al corazón del argumento. Si los medios deciden qué ideas se pueden expresar, entonces también van a decidir cómo una cultura entera define lo que es verdadero. La palabra epistemología suena súper complicada, ¿no? Pero en el fondo, la pregunta es muy simple. ¿En qué nos basamos para creer que algo es cierto? ¿Confiamos en un proverbio antiguo, en un documento legal lleno de sellos, en un gráfico de barras o en un video que se hizo viral? Bueno, la respuesta, según Postman, depende del medio que domine en nuestra época. Esta idea es tremenda. La verdad, digamos, no se presenta así nomás, desnuda. Necesita vestirse con la ropa que nuestra cultura considera seria y creíble. Y el diseñador de esa ropa es el medio de comunicación que manda en ese momento. Por eso, lo que para una cultura es sabiduría pura, para otra puede ser apenas una anécdota sin importancia. Y miren qué bien que se ve esta evolución. En una cultura puramente oral, la verdad y la justicia se encuentran en el proverbio perfecto para la ocasión. En cambio, en nuestra cultura legal, que nació de la imprenta, un proverbio en medio de un juicio sería ridículo. La verdad está en el código, en la ley escrita. Para los antiguos griegos, por otro lado, la verdad se encontraba en la retórica, en el arte de argumentar de forma hablada, pero con una estructura lógica, casi como si fuera un texto. Ahora, metámonos de lleno en esa era que duró siglos, donde la imprenta fue la reina.
Postman sostiene que ese medio moldeó un tipo de inteligencia muy, pero muy específico en Occidente. Pensemos un segundo en lo que nos pide un libro complejo. Nos pide quedarnos quietos, concentrarnos, nos exige ser objetivos, separar el argumento lógico del carisma del autor. Nos obliga a seguir una línea de pensamiento desde la página 1 hasta el final, y sobre todo, a manejar ideas abstractas. Bueno, todo este paquete de habilidades era básicamente la definición de ser inteligente en esa época. Para ponerlo en simple, la inteligencia era la capacidad de moverse como pez en el agua en un mundo de conceptos, de abstracciones. Como decía Postman, medio en broma, medio en serio, a la gente que no consideramos inteligente, hay que hacerle dibujitos para que entienda. Y es justo acá donde el análisis de Postman, que escribió esto por allá en 1985, se vuelve profético. Y, si somos honestos, un poquito escalofriante para el mundo en que vivimos hoy. Él vio cómo la televisión empezaba a desmantelar esa mente que había construido la imprenta. Postman no se andaba con rodeos, ¿eh? Para él, este cambio, de un debate público basado en la lógica y la razón del texto a uno basado en imágenes que pasan rápido, en la emoción y el show, era, básicamente, un camino directo hacia la trivialidad y el sinsentido. Esta es la pregunta del millón que nos tenemos que hacer hoy. El feed de Instagram, de TikTok, no nos pide seguir un argumento complejo, nos pide reconocer un patrón visual, reaccionar con una emoción rápida y, lo más importante, seguir deslizando el dedo. ¿Qué clase de inteligencia se construye con eso? Pensemos en cómo nos informamos. Un clip de 30 segundos, un titular explosivo, un meme. Postman lo llamaba el efecto y ahora esto. Es ese flujo constante donde una noticia trágica va seguida de un comercial, seguido de un chisme, todo presentado con la misma urgencia y sin ninguna conexión. En un mundo así, la verdad quizás ya no es lo que es lógicamente sólido, sino lo que es más impactante visualmente o lo que nos pega más fuerte en lo emocional. Es que la advertencia de Postman era sobre la tele, que estaba quieta en el living de la casa. Nuestros teléfonos están en nuestra mano, en el bolsillo, 24/7. Son muchísimo más personales, más interactivos, más adictivos. Si la televisión cambió la conversación pública, ¿qué le estará haciendo el smartphone a nuestra capacidad para pensar, para concentrarnos y al final de todo, para poder diferenciar la verdad del simple ruido? Y cerramos con la frase más famosa y quizá más dura de Postman. Una advertencia de que la verdadera amenaza a nuestra libertad y a nuestro pensamiento no iba a venir de un dictador que prohíbe libros, sino de nuestra propia sed insaciable de distracción, de un mundo donde al final ya a nadie le importa leerlos. Sin duda, una idea para quedarnos pensando.